Conéctate a Resoluciones Webinar Café este 5 de junio a las 4 de la tarde. Estaremos hablando sobre control de convencionalidad y resolución pacífica de conflictos. Nuestro experto internacional, Alejandro Nató, coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Moderadora, María Mercedes García, directora de la Fundación APG, Paz y Reconciliación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @Fundación APG y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Apoyan. ¿Eres profesional en Derecho y quieres certificarte para realizar trámites de conciliación? La Fundación APG, Paz y Reconciliación, en convenio con la Fundación ARCO, trae para ti el Diplomado de Conciliación en Derecho. Conoce los cambios que trajo consigo la Ley 2022 del 2022 y potencializa tus habilidades. Certifícate con nosotros y recibe el aval del Ministerio de Justicia y el Derecho. No pierdas esta oportunidad. Informes www.fundacionapg.org. De la Fundación para trabajar también en función de lo que implica el campo de la gestión de conflictos, la cultura de la paz, eh, la búsqueda de un horizonte común, de convivencia, de sociedades más justas. Bueno, yo sé todo lo que estás haciendo y por eso siempre que me pedís estoy. Y en este caso vamos con el control de convencionalidad entonces. Y decía antes, y lo vuelvo a decir, que, que muchos de nosotros tratamos de dotar de contenido al campo de la gestión de conflictos porque esto nació con algunos enlatados que vinieron de afuera y después, a medida que fueron abrevando disciplinas al campo de la gestión de conflictos, al campo de la mediación, que la dotaban de más contenido desde otros saberes disciplinares, como pueden llegar a ser la sociología, la antropología, la psicología, el campo del urbano, a través de la arquitectura, la visión que puede tener el trabajo social hacia lo que es la gestión de conflictos. Bueno, el derecho también. El derecho también tiene para darle al mundo de la gestión de conflictos y en lo que hace a esto del control de convencionalidad, yo doy una materia en la Facultad de Derecho de la Ciudad en la Ciudad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y el tener que conocer los contenidos de esa materia y de trabajar con el mundo de la gestión de conflictos me hizo, lógicamente, linkear una cosa con la otra, ver cuál es lo que una le da a la otra y cómo cada quien va retroalimentándose. Y es así que el control de convencionalidad llegó para quedarse en todos nuestros países. En todos nuestros países porque formamos parte de un mismo sistema, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos trae, a su vez, la necesidad de entender que no solo hay organismos, sino que hay normas. Y esos organismos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después las normas, cada uno de nuestros países le dio un rango jurídico normativo, las puso en un lugar determinado. Casi todos nuestros países las ha puesto en pie de igualdad al derecho convencional, a todas las convenciones y tratados de derechos humanos, las puso en pie de igualdad que las constituciones. Y esto no es menor, porque son normas que forman parte del bloque constitucional. No están en las constituciones, pero forman parte del bloque constitucional. Algunas son infraconstitucionales, porque no están mencionadas dentro de lo que habilita la propia Constitución, y otras son constitucionales, y otras están armonizadas ya dentro de toda la normativa del Estado. Bueno, esto pareciera ser una charla jurídica, no pretende serlo, pero es importante esta introducción,
porque vos me preguntás qué es el control de convencionalidad. Y yo estoy obligado a decir, bueno, primero, ¿quién lo tiene el control de convencionalidad? A partir también de estos organismos y de estas normas. Después vamos a hablar de cuáles son las normas y después vamos a hablar del rol del mediador y la mediadora. Pero cuando me pregunto quién lo tiene, me lo responde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011 le hizo saber en un fallo que es muy importante por el contenido, que es Almonacid versus Uruguay, perdón, versus Chile, le hizo saber a- al mundo del derecho que el control de convencionalidad la tienen eh, los jueces, la judicatura. Bueno, pero uno se podría quedar con eso, que los jueces tienen control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Y que si alguna norma eh, o algún reclamo dentro de lo que puede llegar a ser la revisión constitucional que tienen los jueces a partir de la inconstitucionalidad, bueno, no está armonizada con las convenciones de derechos humanos, el juez debería hacerlo saber y debería pronunciarse alrededor de ello. Y entonces esto no es menor al momento de poder decidir qué hacer con esto del control de convencionalidad, porque ya lo tienen los jueces, ese control de convencionalidad. Claro que ese control de convencionalidad que lo tienen los jueces, después vino otro fallo también en el 2011, que es trabajadores cesanteados de el Congreso del Perú versus Perú, y también es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí dijo no solo que tiene el control de convencionalidad, sino que lo tiene que hacer de oficio. Esto es, si nota en el expediente, para los que no son del mundo jurídico, ¿no? Si llega a notar en el expediente que hay algo que no se armonizó con las normas del derecho convencional, o sea, que están en los tratados internacionales de los derechos humanos, eh, la realidad es que esas normas deberían ser tenidas en cuenta, entonces los jueces de oficio deberían decir, bueno, miren que acá no se está teniendo en cuenta esta norma que eh, la tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, el convenio de Escazú, lo puede tener la Convención Internacional del Niño, lo puede tener la Convención de las Personas Adultas Mayores, lo puede tener también el convenio 169 de la OIT para las personas que forman parte del colectivo indígena. Eh, Puede llegar a tener también las personas que tienen discapacidad, las personas con discapacidad, por la convención para las personas con discapacidad. Cada una de estas convenciones nos traen sus normas, nos dicen que eh, tenemos que escuchar a determinado tipo de personas y al mismo tiempo, aparte de ser escuchadas esas personas que forman parte de esa normativa, bueno, cuando no se atiende a eso en un expediente judicial, el juez debe decirlo. Y debe decirlo aunque no se lo pidan las partes. Esto quiere decir que lo puede hacer de oficio. O sea que el mismo juez puede decir, bueno, acá no se está aplicando esto y se debería estar aplicando esto. Eso de oficio. Y eso surge en ese segundo fallo que yo dije que existe por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, bien, hay luego otro fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se discute en muchos de los países. ¿Qué lugar ocupan estos fallos de la Corte Interamericana? Casi todos nuestros países, casi todos nuestros países lo aceptan como si fuera una instancia válida dentro de las diferentes instancias en las cuales existe el mundo de la estructura jurídica del Estado. ¿Por qué instancia válida? Y porque todos los países adoptan medidas a partir también de estos fallos que no solo son orientadores, sino que van marcando un camino de por dónde debe ir el derecho en la región. Y acá es donde viene algo que me parece que es fundamental, que es un fallo Hellman versus Uruguay. Hellman versus Uruguay es un fallo por un tema de amnistía. Hay que entender que eh,
que el Monacid fue del 2006, que los obreros cesanteados del Congreso o empleados cesanteados del Congreso de Perú es del 2011, Hellman versus Uruguay es del 2011 también. Y acá dicen, bueno, miren, eh, nosotros ya dijimos como Corte Interamericana que el control de convencionalidad lo tienen que tener los jueces. Nosotros ya dijimos que el control de convencionalidad lo pueden hacer los jueces de oficio también. Pero ahora decimos que no los tienen que hacer exclusivamente los jueces, que deberían hacerlos todos los operadores del sistema. Y ahí ponen al Poder Ejecutivo, ahí ponen al Poder Judicial, ahí ponen al Poder Legislativo, incluso en los diferentes niveles, porque un Consejo Deliberante en lo local también tiene control de convencionalidad, a partir de este fallo, Hellman versus Uruguay. Entonces, si tomamos que dice que todos los operadores del sistema tienen control de convencionalidad y tienen que tutelar que se esté cumpliendo con esa normativa, ahí viene todo un tema grande, grande, grande para el mundo de la mediación. ¿Por qué? Y porque los mediadores, especialmente los del sistema judicial, después podemos discutir si los comunitarios también, pero los mediadores que predispone el sistema, ya sea a través del Poder Judicial, ya sea a través de los municipios, ya sea a través de las Defensorías del Pueblo o las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, si hay alguien de México aquí. Bueno, esos mediadores tienen un plus, tienen una carga, que no solo forman parte del sistema, sino que están dándole, por las 100 reglas de Brasilia, para las personas con vulnerabilidad, el acceso a la justicia, le están dando garantías a la gente que allí se va a cumplir con ese tipo de normativa. Ahora, vos me preguntaste esto y yo te digo, y los mediadores que no son abogados tienen control de convencionalidad. Si hay mediadores no abogados en algunos países nuestros, los hay, sin duda. Y sí, también lo tienen. Y me podría decir, bueno, pero los abogados conocen el derecho. Miren, no es así, porque los códigos civiles de todos nuestros países dicen que el derecho lo conoce todo el mundo. Esto es una falacia. Hablando desde el punto de vista de lo que implica jurídicamente que el derecho es conocido por todos, es una gran falacia, porque muchos de nosotros somos abogados con mucha experiencia, docentes, doctores en derecho, lo que fuera, y yo les puedo decir que todo el derecho de mi país no lo conozco, y puedo incluir a los ministros de mi Corte Suprema de Justicia y le pregunto, y todo el derecho no lo conocen. Claro, Carneluti decía que había obreros calificados del derecho y obreros no calificados del derecho. Los calificados del derecho son los que trabajan con el derecho, incluso hasta los legisladores. Carneluti decía que eran los obreros calificados. Pero están los obreros no calificados del derecho, que son las personas que operan todo el día con cuestiones jurídicas. Vos vas a regatear un precio y estás haciendo un contrato, estás celebrando un contrato. Entonces, bueno, al celebrar el contrato estás teniendo un hecho que se transforma en una acción jurídica. Bueno, entonces ese hecho que se transforma en una acción jurídica sos parte del sistema, no hay duda que sos parte. Y por eso, sobre todo para cargarle las obligaciones a las personas, se le pone esta especie de mochila que nadie puede alegar que no conoce el derecho, nadie puede alegar su propia torpeza, tenés que decir que lo conoces, si no, no lo podés esgrimir de otro modo. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque, bueno, no es exclusivo para los abogados el mundo de la mediación, es interdisciplinario el mundo de la mediación. Pero así como hay que conocer determinado tipo de estructuras, por ejemplo, yo para poder ser mediador tengo que conocer de negociación, tengo que conocer de comunicación, tengo que tener conocimiento del contexto para hacer acciones sin daño, tengo que minimizar los riesgos, maximizar los recursos, ser coherente con lo que propongo, pero también tengo que conocer el derecho. ¿Por qué? Y porque si delante mío se vulnera algún tipo de norma, yo tengo una carga que cumplir, que es decir, bueno, miren, esto se puede o esto no se puede. Entonces me dirían,
a ver, esto en vez de mediación pasa a ser una conciliación. Porque el mediador lo único que hace es, aparte de ordenar el proceso, de guiar el proceso, de equilibrar el poder, que eso ya es mucho poder, lo que hace es lograr que sean las partes las verdaderas protagonistas y hacer fluir la comunicación. Ese es el rol verdadero del mediador, de la mediadora, hacer fluir la comunicación y que las partes decidan. Uno no sugiere, no recomienda. Pero ahí viene un tema grande, 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 que es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hasta dónde llega la imparcialidad del mediador si el mediador tiene un rol proactivo frente a la vulneración de algún tipo de norma en nombre de ese control de convencionalidad y sobre todo de las normas que provienen del derecho internacional de los derechos humanos, que provienen de esos instrumentos jurídicos que yo mencioné, la Convención Internacional del Niño, el Acuerdo de Escazú, que proviene de... El Acuerdo de Escazú es para los temas socioambientales. Digo por si no lo conocen, hay un convenio en la región que es muy importante en la cual cuando alguien está afectado por, por algún tema socioambiental tiene que ser no solo convocado, no solo escuchado, sino tenido en cuenta. Pero también hay un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, hay un pacto internacional de los derechos civiles y políticos, está la Convención Belén do Pará para las mujeres, CEDAW para cualquier tipo de discriminación hacia la mujer, eh, maltrato, discriminación, violencia. Bueno, todo esto lo tengo que conocer porque si acontece algo delante mío, donde, como mediador, donde se esté vulnerando, si no se está escuchando a un niño, si no se está teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña, adolescente, si a los adultos mayores o a las personas con discapacidad, que tienen una convención enorme, las dos, uno en nombre de la autonomía y de garantizar el respeto y la autonomía para los adultos mayores, y otro para que escuchemos lo que dijeron todas las organizaciones cuando participaron en esa convención, que han dicho, nada sin nosotros. Todas las organizaciones que estructuraron la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad pusieron este lema, nada sin nosotros. Y saben qué, cuando hay temas de personas con discapacidad, difícilmente convoquen a las organizaciones que tienen que ver con el campo este. Lo mismo pasa con los derechos económicos, sociales y culturales. Y cuando digo lo mismo pasa, digo, si yo tengo dos partes que están en el último renglón social y uno le quiere cobrar al otro, uno quiere pedirle que el otro le devuelva la vivienda porque le debe 3 meses y alguien le está arrendando esa vivienda, alquilando esa vivienda, locando esa vivienda, y el locador le dice, bueno, te tenés que ir delante del mediador, que perfectamente puede haber una mediación. Yo vengo de Guanajuato ahora y estuve con un mediador itinerante de Guanajuato que dice, mira, hago estas mediaciones todos los días y yo nunca escuché lo que me decís. Y yo le digo, bueno, pero no lo digo yo, lo dice la ley. Lo dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aparte, en tu país, seguramente, en México y en el país de ustedes, en Colombia y de donde sean, debe haber alguna ley que dice que el Estado debe proveer vivienda digna. Después se discutirá si hay recursos o no hay recursos, si es operativo o es programático ese derecho. Pero de hecho, si yo no convoco al Estado y me quedo con la autonomía o la voluntad de las partes, no estoy teniendo una buena práctica. Entonces, cuidado con, y acá voy a poner algunos semáforos para que el mundo de la mediación tome en cuenta esto, que quizá todavía no tomamos mucha conciencia, falta mucha discusión, pero bueno, estamos obligados a empezar a pensar estos temas. Estamos obligados a tener en cuenta que si alguien me quiere pedir la nulidad de lo que pasó allí, por incumplimiento de la ley me lo puede pedir. Estamos obligados a saber claramente que mi imparcialidad tiene un límite, que es la vulneración de los derechos. Entonces, nosotros que le enseñamos a los mediadores que son imparciales, yo tengo que empezar a enseñarle derecho internacional de los derechos humanos. Tengo que empezar a enseñarle, miren, que hay convenciones en las cuales no podés ser imparcial.
si acontece algo que vulnera algún derecho. Por ejemplo, si no es escuchado a un niño, vos no podés seguir con tu imparcialidad y seguir adelante. Después tenemos que discutir entre nosotros qué hacemos con lo que escuchamos cuando escuchamos a los niños. ¿Qué hacemos con lo que dicen los niños? Si no tenemos una mirada adultocéntrica para observar lo que dicen los niños. ¿Cómo lo administramos para que no haya una represalia por parte de los adultos en función de lo que dicen los niños? Pero todo eso se aprende. Todo esto se aprende. El tema es, más allá de aprender, ¿cómo vamos nosotros mismos conociendo que esta normativa existe y aplicándola? Y aplicándola también. Entonces, yo soy juez que tengo que aplicar esto, no, soy mediador. Entonces no tengo que aplicar la ley. No, pero la tenés que conocer, porque si pasa algo que no se está cumpliendo, vos lo tenés que decir. ¿Y ese no es el rol de conciliador? No, porque el mediador tiene control de convencionalidad. Entonces no es tan acotado el poder del mediador como enseñamos muchas veces antes de conocer esto del control de convencionalidad. Dale, María Mercedes, agarré la palabra y no la solté por un rato largo. Por acá, bueno, les pedimos a las personas que se conectaron en YouTube que si tenían problemas de sonido, entonces que se incluyeran en nuestra sala de Zoom y estamos entonces acá con algunas personas, pues es un programa diferente, así que estamos recibiendo sus preguntas a través de nuestro chat. Tenemos personas, Alejandro, bueno, está también la doctora Daniela Patricia Almirón, que estará hablando la próxima Uy, semana alta sobre un tema profesional muy tenemos acá. interesante también que se conecta con este. Tenemos al doctor Gerardo Nieto desde Venezuela y tenemos también algunos conciliadores en equidad y conciliadores en derecho. Ujú. Una situación que tuvimos recientemente en el Centro de Conciliación de APG es que una persona había hecho un proceso de negociación de deudas que acá en Colombia también se puede hacer y había llegado a un acuerdo con sus acreedores y después presentó un caso de conciliación en familia por alimentos, por incumplimiento de alimentos, y él la impresión que nos dio es que se había llegado a un acuerdo en el que no se respetaron los intereses superiores pues, de su niña y también pues, su mínimo vital. Entonces, en ese caso, nosotros preguntábamos qué se podría hacer frente a ese acuerdo, que es un acuerdo que se dio pues por voluntad de las partes y obviamente pues ratificado por un conciliador en temas de negociación de deudas y que después llega a un centro de conciliación y pues obviamente tiene que negociar con la mamá de su hija porque no hay dinero para pues responder frente a los derechos fundamentales pues que han debido asegurarse. Entonces, pues yo sé que en Colombia hemos tenido situaciones, sobre todo que tienen que ver con los temas de familia, de los niños, niñas y adolescentes, los temas de alimentos que de pronto llegan a acuerdos que son producto de la voluntad de las partes y de pronto a veces también del desconocimiento de las mujeres, pues sobre todo el caso de las mujeres, que no, le voy a dar 100.000 pesos y eso es lo que tengo y ya, y pues es el acuerdo de alimentos al que llegan. Entonces, pues son dos preguntas. Primero, pues frente a un caso de estos en los que no se hizo el control de convencionalidad, qué se podría hacer frente a un acuerdo de esos. Y segundo, cuáles son esos casos puntuales que más se podrían presentar en la práctica de retos y situaciones que no se tienen en cuenta en el control de convencionalidad. Sí, sí, yo hablaba de todos estos colectivos que, miren, cuando uno quiere ver cuáles son los colectivos, uno mira las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas que tienen vulnerabilidad. Yo los llamo vulnerados más que los que tienen vulnerabilidad. Pero uno los ve y están todos detallados allí. Ahí están, en las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia rigen
en todos nuestros países. Y es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí figuran todas las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, que todas tienen una convención, que todas tienen una convención específica. Entonces uno quiere decir, estos tienen una convención, sí, estos la tienen por esto. Y aparte, bueno, yo decía, miren que está, por un lado, el Pacto de San José de Costa Rica, que no lo mencioné, pero es la norma más importante para la región. Tenemos el Protocolo de El Salvador y tenemos también el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Económicos, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Políticos. Entonces, esos pactos en todos nuestros países tienen el rango de la Constitución Nacional. No están dentro de la Constitución, pero nuestra Constitución los habilita para estar. Entonces, vos me decís, ¿qué otro ejemplo? Bueno, con cualquiera de todas estas personas yo puedo tener un ejemplo. Si yo tengo una discriminación hacia una mujer, bueno, y ahí voy a agarrar CEDAW y voy a decir, miren, esta norma pasó esto con discriminación, incluso se llegó a un acuerdo con discriminación, y acá viene el tema. Yo les digo, no quiero plantear que lo que sirve para descomprimir la justicia, entre otras tantas cosas, para cambiar la cultura, que es lo más importante que tiene el campo de la gestión de conflictos, de la mediación, de la conciliación con equidad, en equidad. Eh, eh, Todo esto que vino para ser la puerta de entrada del sistema, pensado en un multipuerta, ¿no? La puerta de entrada del sistema, no la puerta de salida. Porque el derecho aparte maltrata a nuestro campo y dice que son modos anormales de terminación de los procesos. No, no son anormales, porque dicen esto porque la sentencia es el modo normal. No son anormales, deberían ser la puerta de entrada y cada vez están siendo más la puerta de entrada del acceso a la justicia por parte de la gente, de las personas. Bueno, cuando tenemos todos estos colectivos y alguno de ellos no está siendo escuchado, no fue traído el Estado como parte, si no traes al Estado como parte, tenés un problema. Y a mí me enseñaron que con la autonomía de la voluntad alcanza. El ejemplo que nos acaban de dar, y yo les digo, así como pretendo eh, fomentar la gestión de conflictos, la cultura del diálogo, fomentar que la paz se construye a partir del acceso a la justicia, no necesariamente por lo jurisdiccional, sino también por lo no adversarial. Y bueno, si alguien pide en el mundo adversarial la nulidad de lo acontecido, lo puede hacer por, por incumplimiento de la ley. Y acá vos me decís, no, pero me metés adentro de la justicia algo que pasó afuera. Y sí, yo charlaba con un mediador itinerante de Guanajuato, algo que me pareció muy interesante, porque está muy ávido de llevar adelante mediaciones en los sectores más alejados, en poblaciones alejadas. Es un mediador itinerante. Entonces, y va por el Poder Judicial de Guanajuato haciendo este trabajo. Y él planteaba, ¿qué hago frente a dos partes que están discutiendo algo que yo sé que debería traer al Estado para poder discutir este tema? Es un tema de derecho económico, social y cultural, sobre lo que podría llegar a ser el sistema de salud, pero ellos están llegando a un acuerdo. Las partes están llegando a un acuerdo. Y yo sé que si digo, miren, acá tendría que estar el Estado y tengo que traer el Estado, necesito tiempo. Y después hay que ver si ellos van a volver aquí. Y eso es un dilema. Eso me planteó él, es un dilema. Por eso me piden temas concretos y yo traigo un dilema para un mediador. Un dilema es cuando me ponen dos cosas así, una de un lado y otra del otro, y yo tengo que decidir sobre cuál optar por una de las dos. Y las dos, sé que en las dos tengo que tomar una decisión ética para entrar en ese dilema. Y bueno, yo le decía, mirá, vos sabés que si no traes al Estado podés estar incumpliendo con la normativa. Pero si tenés las partes ahí y no van a volver a estar juntas, y bueno,
Y vos creés que el acuerdo hay que hacerlo, hacelo, y si alguna vez alguien lo cuestiona, lo cuestiona. Pero la realidad es que vos sos el que tiene la temperatura del conflicto, vos sabés lo que es lo que va a pasar, y vos con tu ética, y después podemos hablar de ética si quieren, vos con tu ética estás tomando una decisión ética sabiendo que podría llegar a ser una mala praxis no traer al Estado, lo haces igual, con la autonomía de la voluntad de las partes. Porque para las partes eso es su justicia. Esa es su justicia. Eso no quiere decir que sea una buena práctica ni que se hayan cumplido con todos los requisitos legales. Pero eso es su justicia, entonces, bueno, esa es tu decisión. Y lo mismo lo que trajo el amigo podría llegar a ser cuestionado por el incumplimiento de los requisitos básicos que prevé la Convención Internacional del Niño. Dale, dale, María Mercedes. Por acá me está preguntando Juan David Beltrán Cardona si los consultorios jurídicos deberían tener en cuenta el control de convencionalidad a la hora de realizar audiencias de conciliación. Y pues que si no, ¿por qué? Sí, el caso Hellman versus Uruguay, que, que- que es el caso posterior al Monacid Arellano, eh, yo creo que es muy claro en esto. Cuando dice todos los operadores del sistema, incluye a todos aquellos que tienen que otorgar algún tipo de asesoramiento también. O sea que todos tenemos algún tipo de responsabilidad frente al control de convencionalidad. Y esos consultorios jurídicos también. Yo voy a decir algo siendo un poco cruel con el conocimiento. Eh, en las facultades de Derecho se enseña poco esto. Y se enseña desde hace poco esto. No se enseña desde hace mucho esto. ¿Por qué? Y porque los derechos humanos terminaron siendo una especie de bandera de algunos sectores, porque los derechos humanos se los tomó como un derecho natural, hasta a los jueces mismos les costaba aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, porque lo que no decía el código, el código procesal o el código civil o el código penal, según la competencia que tuviera, y si no lo dice el código, es un saludo a la bandera. No, no, pero el orden jurídico normativo está en pie de igualdad que la Constitución. No es un saludo a la bandera. Y como ellos tienen esa obligación legal, la tenemos también todos los operadores del sistema, con lo cual un consultorio jurídico también lo tiene. Porque todos tenemos que coadyuvar lo mejor de nosotros para que se cumpla con esa normativa. Ese es el control de convencionalidad. Que tenemos que hacer aportes sustanciales para que no se incumpla lo que es un derecho para las personas, con un principio pro persona. Y cada una de estas normas que yo decía, para los discapacitados, para las personas con discapacidad, para las personas indígenas, para las personas, para niños, niñas, adolescentes, para las mujeres, bueno, para cada quien, hay que pensar que hay principios válidos en cada una de estas convenciones que hay que sostener. Pero una que es básica es el respeto, y para respetarlo primero tengo que hacerle cumplir la ley a los que tienen que cumplir la ley. Para eso están estas normas, para que se cumpla en función de esas personas. Por eso las tenemos que conocer. Y cuando yo decía, voy a cuestionar el saber, bueno, no solo en las facultades se empezó a enseñar hace poco, sino que estos temas, bueno, hay que profundizarlos más. Hay que profundizarlos más. Pero insisto, cuidado, cuidado, porque la actuación del mediador, si no está basada también con este contenido jurídico, puede ser considerada nula. Puede ser tachada de nula, de nulidad absoluta, porque no se tuvo en cuenta una norma que la tendrían que haber tenido en cuenta en nombre de ese control de convencionalidad. Perfecto. Dale, Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos fortalecer la aplicación del control de convencionalidad? aprendiendo, En los métodos, obviamente, los métodos de resolución. aprendiendo los mediadores en sus capacitaciones, que estas normas existen, y empezar a discutir hasta dónde está el límite de la imparcialidad. Esto de que somos insípidos, incoloros, inoloros no es real a partir de esta carga legal. Si yo tengo una carga legal, la tengo que hacer valer.
Y la tengo que poner hasta en el encuadre. Cuando hago el encuadre, que es la charla inicial, el discurso inicial, el discurso de apertura, ahí tengo que explicar, miren que acá no se pueden vulnerar los derechos, porque esa normativa tiene que ser también tenida en cuenta. Y entonces acá es donde yo digo, bueno, ¿le estamos enseñando bien a los mediadores si no le incluimos en los programas de derechos humanos que deberían conocer esto? O sea, si no lo conocés, no lo aplicás. Y digo, ¿por qué en los programas de capacitación le damos comunicación, negociación, mediación, conciliación y no le damos derechos humanos? Si lo tienen que saber. Y alguien dirá por ahí, ¿qué más quiere que sepa esta persona? Bueno, yo lo que digo es, eh, la verdad es que la formación del mediador tiene que ser de más horas. Si vos me preguntás, María Mercedes, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, tenemos que aumentarle las horas a la formación y tenemos que hacer una formación integral. Tenemos que hacer una formación integral de los mediadores. Y en esa formación integral, este tipo de normativas deberían enseñarse, este tipo de normativas deberían conocerse. Y vos me decís, mirá, si son todos abogados, en el caso de los conciliadores, no, yo sé que no son todos abogados, pero si fueran todos abogados, la deberían conocer. Así todo, te digo, está bien que le refuerces el conocimiento en un curso de capacitación para los mediadores y conciliadores. Así y todo, no voy a dar por sentado que ya lo aprendieron en la facultad. Y un tema que hemos trabajado pues desde nuestro interés en APG por prevenir las violencias de género es que hay un desbalance de poder que podría haber pues por todo el tema de estereotipos y de historia de violencia, entonces que habría que pues que la obligación del enfoque de género por parte del conciliador, del el mediador, la mediadora, sería, pues, digamos, trabajar porque ese desbalance se equilibrara y que si se va a dar un proceso de negociación se dé en condiciones de igualdad. Entonces, eso debería también ser una obligación para las personas con discapacidad, para las personas Totalmente, porque vos pensás en afro. enfoque de género, pero es un enfoque de derechos para todos. Eso es un enfoque de derechos. Y el enfoque de género tiene que estar. Y el enfoque de derechos de la niñez tiene que estar. Eh, yo estoy absolutamente convencido que eso es válido. Mira, te voy a dar un ejemplo que lo tengo en un artículo que lo pongo a disposición de todos. El artículo fue publicado en Aequitas, que es una revista de Sinaloa, que me pidieron ese artículo. Yo te lo pasé para que lo pongamos a disposición, lo ponemos a disposición de quien lo quiera. Pero el artículo tiene un ejemplo que es un avance enorme en este campo, y lo da Chile el ejemplo. En Chile dicen, tenemos como hecho ejemplificador el dictado de la resolución 090 del 2023, nueva, diciembre de 2023, que es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en el cual se otorga una demostración que toma en cuenta todo esto que estamos diciendo. En este acto administrativo se formaliza el acuerdo del Consejo de estándares referidos a la aprobación y acreditación de los programas de formación de aquellos que vayan a tener que ver con la mediación penal juvenil. Y dice, se le exige al mediador conocimiento, más allá de la normativa interna y otros requisitos, de los instrumentos internacionales más relevantes sobre los grupos en condición de vulnerabilidad. Por eso las 100 reglas de Brasilia las tienen que conocer. Como por ejemplo la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, las reglas de Brasilia, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Fíjate que especifica que en la formación tiene que estar incluido esto para el mediador penal juvenil. Bueno, esto ya es un avance enorme, que tomen nota y que le exijan esto. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ser conscientes que a un mediador de consumo, que a un mediador laboral, que a un conciliador laboral o a un conciliador de consumo, perdón, a un conciliador de equidad, se le tienen que pedir los mismos requisitos. Está bien, no se lo pedimos, pero cuidado,
porque la carga legal la tienen. Y la tienen a partir de ese fallo que yo les decía, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hellman versus Uruguay. O sea, la tienen a partir del 2011. Te ¿Cómo dejo la hacemos, palabra. cómo hacemos frente al tema? Pues un tema es el conocimiento y el otro tema es la sensibilidad frente a los temas. Bien. La sensibilidad frente a los temas es eh, empezar a dotar a los programas de mayor contenido, empezar a decir que la imparcialidad termina cuando se vulnera un derecho, no decir que son imparciales los mediadores o neutrales, como venimos escribiendo en múltiples libros, empezar a replantearse algunos temas a partir del 2011. Nosotros trabajamos con el mundo de la gestión de conflictos, de la mediación, desde el 92. Y esto apareció en el 2011, con lo cual seguimos repitiendo lo que venimos trayendo en el 92 y no tuvimos en cuenta que todo esto existe. Entonces creo que esa sensibilización la tenemos que hacer. Y primero conocerlo nosotros, para después trasladarlo y enseñarlo. Muchos de los que están aquí se han formado en mediación, muchos son formadores de conciliadores. Bueno, tenemos que conocer esto. Estamos obligados a conocer esto. Así como hay, no sé, en cada uno de nuestros países nos dicen, no es mediable tal y tal tema. Bueno, es mediable en tanto y en cuanto pasen cosas que tienen que pasar. O sea que cuidado con quedarme solo con la autonomía de la voluntad de las partes en donde tengo que traer el Estado. Cuidado con no ir a buscar al Estado donde lo tengo que ir a buscar, porque estoy incumpliendo el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuidado con no escuchar a alguno de los que tengo que escuchar. Y después, cuidado con lo que hago con lo que escucho. Por ejemplo, yo voy a dar otro ejemplo. En mi país había que hacer una audiencia para escuchar a los indígenas porque eran afectados por una antena que se ponía en una zona de una provincia del norte de mi país, la provincia de Jujuy. Acá que la tengo a Daniela, seguramente Daniela tiene claro que Jujuy es al norte, norte, norte de la Argentina, lindando con Bolivia. Y hay unos indígenas allí que tenían un problema con una antena. Bueno, le convocan la audiencia, pero se la convocan a 500 kilómetros en la ciudad. Y esto era un problema de Humahuaca. Humahuaca queda casi lindando con Bolivia y se la convocan en la ciudad de Jujuy, que era 400 y pico de kilómetros, o 300 y algo de kilómetros. Bueno, ¿saben cuántos indígenas afectados por la antena fueron a la audiencia? Ninguno. Y la pregunta es, ¿fueron escuchados? No. ¿La audiencia se hizo? Sí. ¿Se cumplió con la normativa? No sé. Porque la normativa dice que los tenés que escuchar. Y si hiciste todo como un trámite burocrático y no los escuchaste, yo te puedo decir que yo podría, como abogado, decir, miren, ustedes no cumplieron con la norma porque no predispusieron todo a disposición de aquellos que tienen que ser escuchados. Lo hicieron todo como para poder cumplir con la ley, que sea un paso administrativo, pero no le pusieron a disposición de los que tienen que ser escuchados lo que tienen que ser escuchado. Y esto con el extractivismo, por ejemplo, con, con lo que puede llegar a ser el extractivismo minero, a través de lo que puede llegar a ser el gas, a través de lo que puede llegar a ser el petróleo, o cualquier tipo de ducto que pase por algún lugar. Bueno, muchas veces un ducto pasa por un lugar donde no escuchamos a las personas por las cuales pasa el ducto por al lado de ellas. Y el convenio de Escazú, que todos nuestros países lo han firmado, dice claramente que las personas afectadas por lo socioambiental que tengan algún interés sobre el tema deben ser escuchados. Y entonces yo hago una audiencia entre uno que se quejó y el alcalde de un lugar. Y me olvido que hay otros afectados que también tienen derecho y no los estoy convocando. Y me quedo con la autonomía de la voluntad sola porque son las partes teóricamente, requirente, requerido, las, los mediables o los conciliables, los que están allí. Y los otros que tengo que ir a buscar y no los traigo para el cumplimiento de esa norma. Por eso digo, vos me decías, hay que sensibilizar. Claro que hay que sensibilizar, pero primero hay que ser conscientes que tenemos que volver a pensar cómo estamos enseñando lo que estamos enseñando.
¿enseñamos con todo el contenido que tenemos que enseñar o nos olvidamos que todo esto también lo tenemos que enseñar? Por desconocimiento, por ignorancia, porque no lo sabemos. Puede ser también. Pues en Colombia lo que ocurriría sería que, pues como no se concilian los derechos fundamentales, entonces, pues se pensaría como que al no, al haber una prohibición, pues no es necesario tenerlos en cuenta. Esa pensaría que es un poco la lógica de las formaciones y un poco la Bueno, lógica de la implementación de la conciliación y de la mediación. De cualquier manera, pues desde APG, Paz y Reconciliación, en esta búsqueda pues, de la inclusión y la prevención de todo tipo de violencias, estamos trabajando, de hecho, hoy presentamos estuvimos discutiendo en la Comisión de Reforma a la Justicia cómo la conciliación podría ser un instrumento muy importante para la prevención de violencias, incluyendo las de género. Por acá me están preguntando la doctora Sonia Elena Rosero, para partir del reconocimiento de los derechos humanos y de los tratados ratificados por los países es un elemento fundante de la formación de administradores alternativos de justicia, es un excelente aporte como control de convencionalidad. Es un comentario que nos están haciendo desde nuestro canal. Entonces, no sé, ya el tiempo se nos ha agotado. Me gustaría que dieras como un mensaje final de sí, sí, invitación, de sí. Miren, retomar no es, esta importancia del esto- tema. María Mercedes, esto no es una provocación que estoy haciendo, ni mucho menos. Estoy diciendo, miren, tomemos conciencia que hay algo que no aprendimos y que tenemos que aprender. Tomemos conciencia que antes esto no estaba vigente y a partir del 2011 está vigente. Está vigente porque por el lugar que tiene la Corte Interamericana dentro de nuestro mundo jurídico, por el lugar que tiene el derecho en cada una de las operaciones que llevamos adelante nosotros, que forma parte del acceso a la justicia a la gente, el acceso a justicia, como dicen algunos, pero la verdad que es un derecho válido para el acceso a la justicia, es un modo de hacer justicia para las personas. Entonces, si estos mecanismos que nosotros predisponemos para que se llegue a un lugar donde las mismas personas sean protagonistas de la solución de su conflicto, nosotros tenemos que predisponer del espacio de modo correcto, de modo idóneo, garantizando que todo lo que pase allí es lo que tiene que pasar dentro del marco de la ley. Entonces es ahí donde empieza a haber algunos juegos que nosotros no lo aprendimos antes, porque nosotros venían las partes, la autonomía de la voluntad, nos sentábamos con las partes y empezaba y terminaba todo ahí. Contribuíamos para que ellos fueran los protagonistas, decidían sobre lo que era la mejor salida a su conflicto, llegaban a un entendimiento que podría llegar a ser un acuerdo, un cambio de relación, un cambio de historia. Bueno, encontraban la salida a su conflicto y nosotros nos íbamos con el indicador de satisfacción del sistema, que generalmente es el acuerdo. Y para nosotros era muy importante haber llegado a un acuerdo, como mediadores, como conciliadores. Ahora, hay una vuelta de tuerca. ¿Estamos haciendo todo bien o había algo que no lo teníamos en cuenta y lo tenemos que tener en cuenta? Y yo digo, a partir del 2011 cambió mucho, mucho, mucho el rol de todos los operadores del sistema. Antes era el rol de los jueces, es un tema de jueces. Desde el 2006 con Almonacid era un tema de jueces. Después los jueces tenían que decidir sobre eso sí o sí. No podían no decidir, porque bajo pena de nulidad. Ahora, cuando se lo trasladan a todos los demás, y entre ellos a los operadores del sistema, el mediador es un operador del sistema. Por designio del propio sistema, el mediador es un operador del sistema. Entonces es ahí donde uno tiene esa carga legal, tiene esa obligación de conocer para no hacer mal las cosas. Yo digo siempre, una acción sin daño, y ustedes trabajan en Colombia muchísimo con acciones sin daño. Se lo enseñaron para todo el proceso de paz, para todo lo que es el cumplimiento de todo lo que era la implementación del proceso de paz, trabajaron muchísimo en la acción sin daño. Una acción sin daño en el mundo de la mediación sirve.
¿Por qué? Porque tenés que maximizar los recursos y minimizar los riesgos. Y si yo tengo que maximizar los recursos, tengo que saber todo lo que está en juego. Y si tengo que minimizar los riesgos, para que no sea nulo lo que estoy haciendo, tengo que conocer también. Por eso, en buena hora que discutamos esto, que lo podamos poner a disposición de todas las personas. Le ponemos el artículo para que lo lean, para que puedan discutir, para que estudien un poco sobre esto, y todos nosotros que estamos capacitando tenemos que reflexionar si no deberíamos incorporar como materia en la capacitación estas normativas para que las conozcan, para que las tengan a mano, para que sepan quienes trabajan con el mundo de la mediación, el mundo de la conciliación, que esto es una carga legal. Esto es una carga legal. Y vuelvo a decir, es una carga legal a partir del fallo Hellman versus Uruguay de 2011, que el control de convencionalidad se la pasa a todos los operadores del sistema y no solo a los jueces que la siguen teniendo, sino todos los demás también. Bueno, muchísimas gracias entonces por este importante espacio con el doctor Alejandro Nató, hablando sobre el control de convencionalidad en la gestión de conflictos, un importante tema que nos ha abierto una interesante obligación legal que tenemos dentro de los procesos de mediación, de conciliación y pues un aporte también para el fortalecimiento de los centros de conciliación, tener este enfoque pues fundamental. Dentro de nuestros programas que siguen, tendremos el 12 de junio, el próximo miércoles, a la doctora Daniela Almirón. Estaremos hablando sobre la mediación familiar como un puente de diálogo en los conflictos intergeneracionales. También estaremos hablando el 26 de junio con la doctora Liliana Travesedo y la doctora Nora Marcela. Estaremos hablando sobre la prevención de violencias con un enfoque en género también. El 10 de julio tenemos justicia digital, el 26 de julio negociación de deudas cuando no hay plata para pagar, el 14 de agosto mediación y conciliación en penal, el 28 de agosto conflictos de familia y sus posibles arreglos, el 11 de septiembre los derechos de las personas LGTBIQ+ en Colombia, el 25 de septiembre, círculos de diálogo y su efecto transformador en la solución de conflictos. El 9 de octubre estaremos hablando con la doctora Sonia Rosero, acá presente, de conciliación en equidad. El 23 de octubre sobre arbitraje como método de resolución de conflictos. Y el 6 de noviembre sobre amigable composiciones. Sería el último programa del 2024 y queremos invitarlos muy especialmente. El 3 de julio estaremos realizando nuestro evento de aniversario, va a ser un simposio internacional en el que hablaremos sobre neurociencias y su impacto, pues, en justicia restaurativa, neurociencias y resolución de conflictos. Ahí estaremos hablando sobre, tenemos como invitado al ministro de Justicia del Derecho. Bueno, tenemos importantes entidades a nivel internacional de España, México, Argentina y Colombia, obviamente, y estaremos hablando sobre, por ejemplo, neurociencias, emociones y mecanismos de resolución de conflictos, las estrategias para el manejo de conflictos de alta complejidad en el contexto familiar, la prevención de violencias y justicia terapéutica, nuevas perspectivas en la gestión de conflictos penales y la justicia restaurativa con enfoque en género, y el último panel, convivencia, neuroderechos y justicia juvenil restaurativa. Entonces, bueno, esperamos que sigan aprovechando estos espacios que hemos abierto con la cooperación y el apoyo de importantes pues ponentes, conferencistas internacionales como el doctor Alejandro Nató. Entonces, agradeciéndote a ti por toda la generosidad y a todas las personas que se conectaron. En caso de que de pronto haya habido algún problema del sonido, estaremos publicando esta grabación
que tuvimos el día de hoy en el canal de Zoom y compartiendo en nuestro canal de YouTube ese importante artículo que hiciste y que nos aporta tanto sobre el control de convencionalidad y la gestión de conflictos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ti, Alejandro, por tu generosidad. No, encantado. Siempre es encantado trabajar contigo y bueno, y yo te admiro por todo lo que haces. Te admiro, porque aparte empezaste de cero, empezaste de vuelta y mirá todo lo que has programado para este año. Es realmente admirable. Bueno, agradezco mucho y disfrútenla, Daniela, la semana que viene porque es un lujo. Daniela Bueno, Almirón es muchas un lujo. gracias. Un abrazo y gracias también a José Miguel por todo el apoyo técnico y logístico. Un abrazo y que tengan una feliz tarde. Gracias. Conéctate a Resoluciones Webinar Café este 5 de junio a las 4 de la tarde. Estaremos hablando sobre control de convencionalidad y resolución pacífica de conflictos. Nuestro experto internacional, Alejandro Nató, coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Moderadora, María Mercedes García, directora de la Fundación APG, Paz y Reconciliación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @Fundación APG y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Apoyan